El traslado glorioso que experimentará la Iglesia de Jesucristo de la tierra hacia el cielo es conocido doctrinalmente como el rapto o el arrebatamiento. Esta es la segunda parte de este precioso tema. What in the world? Existen tres puntos de vista respecto al arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, tenemos a la escuela post-tribulacionista. Esta forma de interpretación afirma que la iglesia pasará necesariamente por la gran tribulación. La escuela mid-tribulacionista es la que afirma que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Por otro lado, nuestro punto de vista es de acuerdo a la escuela pretribulacionista, que enseña que la iglesia será arrebatada instantes antes que inicie la tribulación y gran tribulación bajo el gobierno mundial del anticristo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y subsiguientes, advierte que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los muertos que hayan muerto en la fe del Hijo de Dios resucitarán incorruptibles. Su cuerpo no obedecerá más a las leyes de los cuerpos orgánicos, enfermizos, deteriorables, que se gastan, que mueren. Luego nosotros, quienes estemos con vida y que hayamos sido redimidos por Cristo, igualmente seremos transformados como los resucitados, para también adquirir un cuerpo inmortal e incorruptible que nunca más se vuelva a enfermar, a corromperse, a gastar o a morir. La Biblia dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos no por 100 años, no por 1000 ni 1.000.000 de años. San Pablo afirma, para siempre con el Señor. No podríamos estar desde luego para siempre con el Señor con este cuerpo mortal. Es esta una de las razones por las cuales es necesaria esta maravillosa transformación. En segundo lugar, en el cielo hay tal perfección, tal santidad y vida que no se puede, por así decirlo, contaminar con un cuerpo mortal de carne. Una vez más el apóstol Pablo, enseñando acerca del cielo y de la resurrección de los muertos, nos advierte que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, un cuerpo de carne y de sangre como el que actualmente poseemos no puede entrar al reino de los cielos. Es incompatible con esta esfera maravillosa llamada el cielo. San Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, escribe que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El discípulo amado está hablando necesariamente de una transformación que nos llevará a cambiar nuestro cuerpo mortal para ser semejantes a Cristo y entonces sí poderle ver tal como Él es, porque escrito está que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Y cuándo será el arrebatamiento?
La respuesta es muy sencilla. Nadie sabe. Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo afirmó, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Las Escrituras simplemente nos advierten que el arrebatamiento sucederá a la final trompeta. Muchos han malinterpretado este texto, afirmando que esto sucede, el arrebatamiento, es decir, en la última de las trompetas que se tocarán en Apocalipsis y que simbolizan juicio, entendiendo entonces que el arrebatamiento, según su interpretación, se va a dar hasta el final de la gran tribulación. Esta escuela lo afirma basada en Apocalipsis 11:15, que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La final trompeta. ¿A cuál trompeta se refiere San Pablo en su carta a los Corintios y que anuncia la consumación del arrebatamiento de la iglesia? ¿Acaso Pablo está escribiendo específicamente de la séptima y última trompeta de la que menciona Juan en Apocalipsis y que es tocada precisamente al final de la gran tribulación? De ninguna manera. Para empezar, en la final trompeta que Pablo describe, se menciona que el Señor mismo, Cristo mismo, toca la final trompeta desde el cielo, desde donde desciende. Mientras que la séptima y última trompeta que anuncia el final de la gran tribulación es tocada por uno de los 7 ángeles, no por el Señor mismo, como advierte San Pablo. En el arrebatamiento de la iglesia sucede una resurrección de los muertos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:13. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, es decir, cuando Él llega a la tierra, no se menciona resurrección alguna. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia para tomarla, del griego paralambano, que significa tomar, para desposarse. Llega a las nubes, recoge a la novia, la lleva al cielo y se casa con ella. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, el Señor no viene por su iglesia, sino que ya viene con la iglesia. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:4. Como hemos leído anteriormente en Apocalipsis 19:8,
se detalla el momento en que Cristo se casa con su iglesia. Juan menciona que su novia, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero luego Juan advierte que el lino fino son las acciones justas de los santos. Estos santos son necesariamente la iglesia de Cristo. Luego leemos que cuando el Señor vuelve, su ejército celestial en Apocalipsis 19:14, también viste de lino fino y está volviendo junto con Cristo del cielo. Por lo tanto, los ejércitos celestiales que vienen con Cristo son definitivamente la iglesia y nadie más. Cristo junto con su ejército viene del cielo. Y si su ejército, que es la iglesia, viene del cielo, no es sino lógico entender que previamente ya habíamos entrado al cielo. ¿En qué momento? Cuando fuimos arrebatados por Cristo. Por otro lado, este ejército tiene vestiduras de lino fino blanco. Y Cristo en Apocalipsis 3:5 promete a la iglesia cubrirlos precisamente de vestiduras blancas. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. No hay duda de la identidad de este ejército que desciende del cielo junto con Cristo. Entendemos pues que en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, mientras que en la segunda venida Cristo ya viene con su iglesia. Si acaso la iglesia pasara por la gran tribulación, ¿cómo es posible que volvamos con Cristo? Se supone que estamos en la tierra atravesando este periodo. ¿Vamos acaso a chocar contra nosotros mismos? En el arrebatamiento, la Biblia nunca menciona que Cristo descienda a la tierra, sino que llega a las nubes en donde la iglesia se encuentra con Él. Sin embargo, en la segunda venida, Cristo desciende hasta la tierra, particularmente al monte de los olivos, como leemos en Zacarías 14:4. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. Otro maravilloso texto del Antiguo Testamento, hablando acerca del retorno de Cristo a la tierra, también advierte que la iglesia, sí, la iglesia vuelve con Él. Zacarías 14:5. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis como huisteis a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. ¿A cuáles santos se refiere Zacarías? A la iglesia, por supuesto. En el arrebatamiento de la iglesia no se menciona a Satanás, ni al anticristo, ni al falso profeta. Sin embargo, en la segunda venida leemos que Cristo destruye a las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, y les envía al lago de fuego, como Apocalipsis 19:20 lo menciona. Además de enviar a un ángel a atar al dragón, también llamado la serpiente antigua o Satanás, con una cadena para tenerlo encarcelado por 1000 años, como Apocalipsis 20:1-3 lo advierte. En el arrebatamiento, la Biblia no menciona que Cristo sea visto por la humanidad, excepto por sus redimidos, que siendo arrebatados se reúnen con Él en las nubes para verle cara a cara. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Sin embargo, en la segunda venida, las Escrituras afirman que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 y Zacarías 12:10. El arrebatamiento es inmediato, instantáneo, sucede en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final,
porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Mientras que la segunda venida es paulatina, progresiva, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. En el arrebatamiento, Cristo viene apenas por su iglesia para casarse con ella. Apocalipsis 19:7-8. Además de Juan 14:1-3. Mientras que en la segunda venida, Cristo ya viene de una boda, como leemos en Lucas 12:36. Y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor, cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Cuando el arrebatamiento sucede, Jesús enseña en Mateo 24:40-41 que la humanidad estará funcionando en calma, en paz. Habrá dos en el campo, del griego agros, que significa granja, lugar para agostar ganado. Estos dos estarán trabajando normalmente cuando de pronto uno será quitado. Luego el Señor continúa que estarán dos mujeres moliendo en el molino. De nuevo vemos gente trabajando, produciendo, todo dentro de un orden social. Cuando de pronto una será quitada y otra será dejada. Sin embargo, cuando Cristo venga a la tierra por segunda ocasión, no habrá siembra, no habrá molino, no habrá orden social, todo será un caos. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia para presentarla al Padre, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Mientras que en la segunda venida, Cristo viene no a casarse, sino a ejecutar juicio contra los moradores de la tierra y a establecer su reino milenial, como leemos en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por otro lado, en la carta de Judas, capítulo único, versículos 14 y 15, Judas nos habla acerca de la segunda venida, en donde menciona al libro de Enoc y que precisamente profetiza que Cristo vendría con la iglesia, a la que identifica como los santos millares que vendrían con el Señor precisamente a ejecutar juicio contra todos por sus obras de impiedad. En el arrebatamiento, Jesús aparece en las nubes. En la segunda venida, Cristo aparece montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. En el arrebatamiento, Satanás es arrojado del cielo junto con sus ángeles o demonios para concentrarse en la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Mientras que en la segunda venida, Satanás es arrojado, pero al abismo después de su derrota en Armagedón. Apocalipsis 20:1-3. En el arrebatamiento, Jesús anuncia su retorno por la iglesia con voz de mando. Sin embargo, el texto griego original dice con un grito, del griego keliuma. Recordemos lo que Jesús dice en Mateo 25:6, que cuando el esposo llegó, se oyó un grito, un gritar. Sin embargo, en la segunda venida no se escucha ningún grito y ningún clamor. Acerca del arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora. Jesús en Mateo 25:13 advierte que es necesario velar, es decir, estar vigilantes, porque no sabemos el día
ni la hora en que Cristo volverá. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo sabemos que ocurrirá al término de 7 años que durará el gobierno del anticristo. El arrebatamiento de la iglesia había sido un misterio hasta las cartas paulinas, es decir, nunca antes se había revelado esta doctrina y nunca antes se había oído hablar acerca de esto. Es por eso que Pablo advierte a la iglesia en Tesalónica: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15:51. Sin embargo, acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra, ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Esto no era un misterio para la iglesia ni para Israel, como leemos en Zacarías 14, 4 y 5. Estas son tan solo algunas de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Por qué no podemos hacer esto juntos, como familia? No necesitamos a la iglesia para ser una familia, ¿entendido? Te lo diré una vez más, cariño. Ya no quiero saber nada de la Biblia. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Por qué no puedes abrir tu corazón un poco? Por favor, Doro. Estamos hablando de la eternidad. Sonríe, amor. ¡Empújame desde el cielo!